El hecho de que el día de ayer la sesión del Tribunal Constitucional fuera reservada no nos ha permitido conocer a los ciudadanos ni a los periodistas el contenido de la discusión. Yo sinceramente me parecía que ameritaba que esto fuera público, pero en fin, es una atribución del tribunal haber hecho las cosas de la manera como lo hizo, pero usted ha estado ahí en esa reunión, ¿no es cierto? ¿Qué es exactamente lo que decidieron? Porque no conocemos todavía el texto final, conocemos solo el comunicado. Bueno, primero tener en cuenta que hemos tratado de dar una respuesta pronta a un pedido que se planteó desde el lunes en el tribunal. El martes se designó ponente, miércoles se repartieron ya los borradores de la ponencia y el jueves se votó. Desde ya ofrezco, y creo que ese va a ser el sentido de todos los magistrados, que la decisión final de este caso, que será de acá a 60 días hábiles, va a ser en una sesión abierta, pública, como la que vamos a tener el próximo martes 22 en el tema de los tributos. Ahora, ¿qué es lo que se ha decidido? Primero decidir, la discusión era, ¿debemos intervenir como jueces en esta contienda tal como lo pide el Ejecutivo? ¿Debemos intervenir? El tribunal ha decidido sí. Vamos a intervenir, somos jueces colegiados en esta contienda entre el Ejecutivo y el Congreso, por eso se ha admitido a trámite esa demanda. La otra alternativa hubiera sido, no vamos a meternos, esto no es un tema que nos incumbe. Hemos dicho que si nos incumbe, nos metemos, asumimos competencia, somos ahora vigilantes constitucionalmente de lo que se haga en este procedimiento de vacancia. Esa es la primera idea. La segunda idea es la medida cautelar que planteaba el Ejecutivo, que se paralice, que ya no haya vacancia. Ese es también un pedido bastante, diría, importante, porque lo que buscaba es que el tribunal haga que el Congreso deje de ejercer una de las atribuciones constitucionales que tiene el Congreso, que es promover el proceso de vacancia por la causal a la que se ha señalado, que es por una incapacidad moral permanente, ¿no? Entonces, ahí el tribunal no ha encontrado evidencias contundentes que pudiera llevar a justificar, paralizar el ejercicio de una atribución que viene ejerciendo el Congreso, ¿no? Y esas evidencias nos tiene que mostrar la parte que busca de una manera urgente y rápida que se dé esta situación de paralización. Entonces, el solo hecho de ser citado a un procedimiento de vacancia no lleva a que uno se materialice la vacancia y que éste genere pues ya toda la situación de situación de irreparabilidad y que esa medida que se solicite pues sea la adecuada ad hoc para lo que se pida. Por eso es que el tribunal, ante la orfandad de evidencias que lleven por lo menos a justificar lo que quería el procurador, hemos recurrido también a otros elementos que los jueces utilizamos a analizar la trascendencia o la naturaleza de esta pretensión, que no era cualquier cosa que paralizar un procedimiento en giro, que estaba pendiente de una explicación y una votación. Y también otro de los referentes que se utiliza es la conducta procesal, el comportamiento de las partes, en este caso es el Congreso. El Congreso, un escenario político donde los congresistas habían manifestado a través de sus voceros o sus líderes de sus grupos partidarios que no iban a apoyar la vacancia. Por lo tanto, el tema de que la alta probabilidad que se dé para justificar luego la inminencia del daño y todo lo que se quería paralizar, no habían por lo menos esos indicios que nos lleven a por lo menos pero eso paralizar. no es, doctora Ledesma, un adelanto de opinión, es decir, porque eso supone de antemano un juicio negativo sobre la vacancia. ¿No es cierto? Es decir, si la decisión de que bueno, que no proceda la medida cautelar porque igual no van a ganar los que piden la vacancia. Eso significa que quien está tomando la decisión bajo esa consideración está en contra de la vacancia. Y eso es un adelanto de opinión, ¿no? ¿O no? Precisamente las medidas cautelares se basan con un prejuzgamiento ante situaciones de incertidumbre. Acá lo que se pide es que el tribunal tome una posición sin haber escuchado a la contraparte. Desde ya es bastante audaz lo que se pide como una medida cautelar, porque yo no sé cuál es la posición del Congreso. Sin embargo, quiero que paralice la intervención del Congreso. Se hacen situaciones límites, se hacen situaciones extraordinarias, se hacen situaciones donde la situación ya se vuelva un menoscabo fatal y sea ya una situación irreversible, donde haya elementos que lleven a paralizar esto, ¿no? Entonces, la debilidad de las medidas cautelares es que se dicta en un escenario de probabilidades, en un escenario de nada de certezas, en un escenario de que puede ser o no puede ser. ¿Implica un prejuzgamiento? Sí, implica un prejuzgamiento, la propia norma también lo dice, pero eso no vincula para que el juez en el transcurso de los actos a futuro en el proceso siga con esa idea que originalmente puede haber tenido. Doctora, ¿no? Y entonces, si nos ponemos en la otra orilla,
si lo vacan, porque en este país usted se ha dado cuenta que las noticias se dan, los videos, los audios, todo puede salir a último momento. Si lo vacan... Karina, esa situación es una situación nueva, distinta, que se generaría. Nosotros hemos dado una respuesta a lo que se nos pidió en relación al 17 de septiembre, que hemos tomado esa decisión mirando ese contexto. Mañana cambia el escenario, mañana pueden vacarlo, será otra decisión. Pero mi pregunta iba, bueno, ¿ustedes tienen algún tipo de participación ya que hay una demanda admitida, que es esta demanda de competencia, porque hay un proceso en marcha? ¿Esto se queda como lo decide el Congreso o está enmarcado en todo este proceso que ya ustedes están supervigilando, como nos acaba de decir? Exactamente. Estamos supervigilando, el Congreso hará su trabajo, lo hará dentro de los marcos y garantías constitucionales, y también existe la posibilidad de que puedan volver a plantear medidas cautelares. No, esta ya se cerró, pueden plantear otras a la luz de los nuevos hechos que se puedan dar. ¿Podría regresar el presidente si lo vacan? A la luz de los nuevos hechos, el tribunal tomará una posición, ¿no? Entonces son situaciones hipotéticas que se dan, pero que lo bueno es que el tribunal tiene competencia. Doctora Ledesma, en el comunicado se habla de una invocación o una recomendación que usted propuso que el tribunal hiciera al Congreso para elevar a 104 el número de votos. Es decir, para resumir la situación hoy, constitucionalmente es que se requieren 26 congresistas firmantes de la moción para que pueda admitirse una moción, 52 votos para que la moción de vacancia sea admitida, ¿no es cierto?, a debate en el Congreso, y 87 votos que vienen a ser los 2/3 de los congresistas hábiles para decidir sobre la vacancia. Y se requieren 104 para abreviar los plazos. Es decir, para hacer lo que ahora se llama una vacancia express se necesitaría 104 votos. Lo que usted propuso que se recomiende es elevar a 104 el número de votos necesarios. ¿Por qué no nos explica en qué consistía exactamente para empezar, para saber de qué estamos discutiendo esa invocación? La invocación iba considerando o sustentada en el principio de equilibrio de poderes. Es verdad que en el último año el Congreso no puede ser cerrado. Pero también es verdad que en el último año el ejercicio de la vacancia presidencial debe darse bajo un marco de mayores garantías, de mayor intensidad en la garantía. Como por ejemplo, en el último año debería, si se promueve la vacancia, debería darse con una votación súper calificada a 104 votos, que es que implica la de 5, bueno, exactamente es las 4/5 partes del número legal de congresistas, ¿no? Y eso se ha planteado como un tema de garantía, no solo por el tema del equilibrio, el equilibrio de poderes, sino para asegurar una transición estable, política, frente a un nuevo gobierno que se va a iniciar. Esa recomendación el Pleno consideró que no era oportuna hacerlo en una medida cautelar y que sería más bien un tema de fondo en la sentencia, fijar como una regla a futuro, si es que como el año 2003, digamos, como ocurrió el año 2003. Ahora, el tema es el siguiente, es decir, ¿por qué el Tribunal Constitucional puede decidir por mayoría simple, porque ustedes están decidiendo por mayoría simple, sobre un asunto tan trascendente como la vacancia presidencial, cuando al Congreso se le está planteando que este tipo de decisiones deberían requerir los 3/4, incluso las 4/5 partes en el último año de vigencia del presidente? O sea, ¿por qué esa diferencia? O sea, si es tan trascendente la decisión y considerando que el Tribunal Constitucional, más allá de los méritos de sus integrantes, es electo por políticos, ¿no es cierto? En el Congreso, y eso puede suponer, no estoy acusando a nadie de nada, pero digamos cierto nivel de compromiso o de postura política. Entonces, para despolitizar la decisión, lo ideal sería que el voto fuera calificado, ¿no? Que se requieran no 4, sino 5 votos del tribunal para este tipo de decisiones. Claro, el tribunal para generar reglas o precedentes, que sería en este caso, sí requeriría una votación calificada de 5/7, como se requiere para las acciones de inconstitucionalidad. Bueno, acá hemos tomado una decisión por una mayoría de 5-7, ¿no? 5 magistrados han rechazado la medida,
y 3 magistrados solamente han apoyado la exhortación. Pero bueno, asumamos que por la oportunidad no era el momento, era una medida cautelar, es una medida incidental, una medida que busca ejercer algo que no va a incidir en el fondo de la decisión, ¿no? Esperemos que cuando tengamos que decidir esto... Pero lo que usted nos está diciendo es que la decisión que se tome sobre el fondo de la cuestión va a ser tomada por una mayoría calificada, por 5 votos como mínimo. En la ley no exige que sea esa votación calificada de 5, basta con una posición de mayoría, ¿no? Donde sí se requiere una votación calificada es en los procesos de inconstitucionalidad, como la que vamos a ver el próximo martes 22 en una deliberación pública, ¿no? Pero en los procesos competenciales... Lo de los impuestos, ¿no es cierto? Lo de los 11.000 millones de soles. Exactamente. El próximo martes 22 a las 10 de la mañana el tribunal abre las puertas del escenario de reserva que tenemos siempre y vamos a abrir a la deliberación pública. Ya el proyecto está colgado en la web del tribunal. Ahí se puede leer cuál es la posición del magistrado ponente y en ese caso, para que gane esa posición, requeriría 5 votos, 5 votos, una votación calificada. Doctora, nosotros hace unos momentos hemos entrevistado al abogado procesalista Wilmer Medina y yo tengo 2 preguntas. Él dijo que 5 magistrados no se ha acreditado el derecho en la demanda, no hay conflicto de competencia, han dicho los magistrados para rechazar esta medida cautelar. Entonces, él lo une con el tema de la demanda de competencia. Dice que no hay conflicto de competencia, entonces, y por eso que la demanda futura, o lo que ustedes van a ver, tendría este precedente y no sería aprobada dentro de 2 o 3 meses. ¿Esto es cierto? No, no es cierto, pues no confundamos lo que es un proceso cautelar con el proceso competencial que se ha iniciado, ¿no? El proceso competencial ha asumido competencias para decidir, para delimitar cuáles son esos límites para ejercer el proceso de vacancia, en qué condiciones, cuál deben ser ese escenario, interpretar cuáles son los alcances del procedimiento de vacancia. Solo procedimiento, no el fondo. Sí. Y el fondo también vamos a decidir, Claro, ahora, pero no con la cautelar. La cautelar es un proceso de urgencia. Proceso de urgencia. ¿Qué tan urgente es que te paralice el proceso, no? ¿Qué tan situación fatal te va a generar si no te paraliza? Segunda pregunta, es la discusión de la urgencia. Y mi segunda pregunta, que no solamente lo ha dicho el abogado Medina, sino lo he visto en la boca de varios abogados, dicen cómo es posible que magistrados que ya no están están en las funciones, el mandato vencido, ¿no? Que no estarían vigentes, pueden estar hablando y resolviendo cosas de tanta relevancia. Bueno, esa pregunta lo tiene que contestar el Congreso cuando va a elegir a nuestros reemplazos. No tenemos a quién encargar el cargo, no podemos cerrar la puerta del tribunal e irnos. Y segundo, porque hay un mandato legal. La propia ley orgánica del Tribunal Constitucional obliga a que los jueces estemos hasta cuando llegue el reemplazo y entregarle el cargo, ¿no? Entonces tampoco es tan fácil decir por qué no se van, ¿no? Ahora, sino también doctora Ledesma, obligaciones legales. Cuando el año 2003, el Tribunal Constitucional, en ese entonces presidido por don Javier Orlandini, aborda este tema, lo que dicen es laxo, ¿no es cierto? El concepto de incapacidad moral es tan extenso que hay que ponerle un límite a la posible arbitrariedad. ¿Cuál es ese límite? Subir el requerimiento de votos, que no sea por mayoría simple, que sean 87 votos ahora, o sea, los 2/3, era lo que decía la recomendación. El Congreso la coge y eso es lo que está vigente hoy. Cuando ustedes dicen, o usted dice, doctora Ledesma, subamos a 104 el último año, ¿no está reconociendo lo mismo? Es decir, que sí es una atribución del Congreso de la República el someter un proceso a vacancia sin tener claramente los límites en que esto pueda hacerse, excepto el número de votos. Claro, es cierto que es una atribución exclusiva del Congreso someter a vacancia al presidente de la República bajo la causal de la incapacidad moral permanente. Está textualmente señalada en la Constitución. Lo que no dice la Constitución es
qué votación se requiere, qué procedimiento se va a seguir, y eso ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional, como muy bien lo ha señalado, en el año 2003. Se generó una sentencia exhortativa donde el Congreso acogió esa exhortación y modificó su reglamento. Hoy, 2020, nuestra realidad nos muestra un tema que requiere también cierta modulación. Y la modulación va en el extremo que señalé, que teniendo en cuenta como antecedente que el Congreso no puede ser cerrado, ¿no? Y teniendo en cuenta que el procedimiento de vacancia se puede activar en el último año de gobierno, debería los votos que se requieren debe ir a la cuarta, quinta parte de votación que sí requiere el Congreso cuando quiere hacer una vacancia, entre comillas, express, ¿no? Entonces implicaría hacer un ajuste. Claro, pero eso es bien, pero lo que usted está diciendo es clave, doctora, porque en realidad no hay más límites que lo que establecen los votos. Es decir, si tienes 26 votos, puedes presentar una moción de vacancia. Si tienes 52 votos en el Pleno, puedes admitirlo. Si tienes 87, puedes vacarlo. ¿Cuáles son las razones? Las que se le ocurran al Congreso. O sea, lamentablemente no hay parámetros para eso. Es que esa es la tarea del tribunal, de fijar precisamente cuáles son esos límites o delimitar el ejercicio del alcance de esta causal concreta de la incapacidad moral permanente. Esa es la tarea y el objetivo central de este proceso competencial, ¿no? Yo tengo una consulta. Una última consulta. Cuando usted dice delimitar los límites, porque también hay muchas voces que dicen eliminarlo, ¿no? Entiendo que se podrían delimitar los límites porque tampoco podemos quedar a merced, por decir, de un mentiroso compulsivo. No estoy diciendo que el presidente Vizcarra lo sea, sino que un próximo gobierno, un próximo mandatario es un mentiroso. ¿Se podría poner el perjurio, la mentira, dentro de la incapacidad moral? Porque si es que empieza mintiendo y miente y miente y miente, no estaría capacitado para gobernarnos, nadie. Bueno, precisamente esa es la tarea del tribunal, ¿no? De cantar y decir cuáles son esos límites en los cuales debe moverse esta causal cuando se tenga que invocar, ¿no? Esa es la tarea y de repente si hay el tiempo dejaremos esa tarea en esta interpretación que haremos. Pero fíjense la labor trascendente de los jueces, que las sentencias van llenando de contenido a estas normas constitucionales que por lo menos el tribunal ya le ha llenado de un contenido en cuanto al procedimiento y en cuanto a la votación, y que hoy este pleno quiere afinar esa votación en el tema de una votación súper calificada en el último año de gobierno y generar más o menos el entorno de esos límites como debe entenderse esta causal de incapacidad moral permanente.